Otro 24 de marzo, otro día en el que hacemos memoria, construimos memoria, fabricamos este puente indispensable, porque nada es más parecido al futuro que esa memoria que nos habita, que nos permite sostenernos en un rumbo, ¿no? Que es el rumbo de la verdad y de la justicia. Hemos aprendido de las madres y de las abuelas a no pedir venganza, sino a pedir justicia. Hemos aprendido también de las madres y de las abuelas que no hay lucha que se pierda, ¿no? Salvo la que se abandona. Hemos aprendido también de las madres y de las abuelas que había una forma distinta de ser, mientras otros miraban hacia el costado, mientras otros ignoraban o querían ignorar lo que sucedía en la Argentina de mediados de la década del 70, las madres y las abuelas nos recuerdan que hay una posibilidad siempre, una posibilidad ética, siempre de ser más humano, de ser más humana. Usted sabe que la memoria es una brasa ardiente, ¿no? Y hay que mantenerla viva, hay que cuidarla, hay que soplarla para que no se apague. Creo que cuando uno piensa incluso en la Argentina y se piensa en las cualidades que tiene nuestro país, uno cae en lugares comunes, los 4 climas, la posibilidad de alimentar a 12 veces su población, la escuela pública, los convenios colectivos de trabajo. Pero yo creo que si hay algo que hace singular a la Argentina es haber podido juzgar a un genocidio con tribunales ordinarios sin crear una ley paralela y haber roto también con la impunidad a propuesta de los grupos que se beneficiaron de la dictadura, los verdaderos jefes ideológicos de los militares que torturaron y mataron y desaparecieron. Esos jefes ideológicos hay que ir a buscarlos simplemente al diario Clarín o al diario La Nación. Allí están las solicitadas de apoyo, las expresiones de apoyo al golpe cívico militar de 1976. Siempre recuerdo una frase de Cintia Ottaviano, mi compañera, que dice que cuando Clarín tuvo la custodia de la libertad de expresión, silenció un genocidio. Y precisamente fue lo que hizo Clarín, y precisamente eso fue lo que ocurrió en la Argentina. Pero la singularidad, el hecho particular de la Argentina, es que lo pudo juzgar. Aquí no hubo un Nuremberg, que fue un tribunal especial, fuera del país donde se cometieron los crímenes. Acá en el mismo país donde se cometieron los crímenes, y con los jueces civiles que teníamos, se juzgó, se condenó, todavía se juzga y todavía se condena. Y eso hizo también que el proceso político fuera distinto. Yo escucho que nos ponemos contentos porque otros países empiezan a tener liderazgos progresistas, pero que son liderazgos progresistas más bien timoratos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, por el lawfare, por la famosa correlación de fuerzas. Yo me atrevo a decir que en Chile o en Brasil, incluso en Uruguay, el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ha sido muy distinto al que ocurre en Argentina. Por lo tanto, el proceso político es distinto. Recién el año pasado, Chile empezó a sacudirse de los huesos la muerte que trajo el pinochetismo. La muerte no solamente física y material, sino una muerte cultural y simbólica, ¿no? Lo pudieron hacer con grandes revueltas y finalmente se reinstaló en la moneda, en el Palacio de la Moneda, en la Casa de Gobierno, alguien que reivindica a Allende. Allende hace unos años en Chile no existía. Hace unos años en Chile vos preguntabas y la izquierda tenía tantas chances de volver al gobierno como cero. Y sin embargo ocurrió. El pueblo en la calle construyó una realidad que hizo posible eso. Ahora,
le costó un poco más que a Argentina. Argentina empezó a juzgar en 1985, Chile bastante después, y yo te diría que hoy Chile todavía está tratando de llegar a niveles o estándares equiparables a los procesos de memoria, verdad y justicia como ocurre en Argentina. A pesar de que Bachelet investiga derechos humanos en otros países del mundo, la expresidenta, quizá Chile todavía no logra ser un ejemplo en el juzgamiento y en la ejemplaridad de esos juicios para que no se vuelva a repetir. ¿Qué decir de Brasil? Brasil tiene otro problema. El problema que tiene Brasil es que su actual presidente es alguien que reivindicó al torturador, nada más y nada menos que de una presidenta como Dilma Rousseff. Por lo tanto, también el proceso de memoria, verdad y justicia está obturado en Brasil. Por eso es tan fuerte la derecha también, porque los padres de la dictadura brasilera, como aquí en la Argentina, o como sucedió en Chile, a fin de cuentas son los mismos sectores. Estamos hablando de un establishment económico que quería erradicar cualquier tipo de reclamo, de sectores reclamantes, de sectores insubordinados, de sectores insumisos, y que ha elegido distintas formas, distintos crímenes con distintos niveles para intentarlo, y ejecutó planes criminales en coordinación muchas veces, ¿no? ¿Qué fue el Plan Cóndor? Sino la coordinación de los servicios de inteligencia entrenados y preparados por la CIA, ¿no? Entonces, cuando se habla de Argentina y de lo que pasa en otros países, también hay que tener presente estas diferencias. Pablo Iglesias, de Podemos, hace unos años vino acá, un 24 de marzo, y se conmovió por la impresionante movilización que se da en esas fechas. Y claro, porque quizá no hay manifestaciones tan multitudinarias en España, reclamando lo mismo que se reclama acá por los crímenes del franquismo. Yo creo que hay que reivindicar para la Argentina esa singularidad, una singularidad que debemos a madres y abuelas. Y es la singularidad de que nunca nos pudieron derrotar del todo. Nos mataron a 30.000 de los mejores, nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos. Nos metieron terror en los huesos, el terror indispensable y necesario para que luego, por ejemplo, Menem hiciera lo que hizo con la economía del país, con las empresas estatales, el terror necesario e imprescindible para que pudiera gobernar incluso nuevamente un Macri, ¿no? Porque un sector de la sociedad ha quedado preso, ha quedado cautivado por las formas del terror. La planificación de la miseria en la Argentina tiene nombre y apellido. Mauricio Macri es hoy. Pero quiero decir, esa planificación de la miseria tiene o necesita una subjetividad ideológica y una característica psicológica que es la sumisión al horror. Es verdad que todavía no pudimos romper con eso, y por eso el eterno retorno de esos planes, y por eso lo timorato de algunas concepciones, pero también es cierto que hemos dado paso nosotros que otros países todavía no han dado, y eso nos pone en otra situación. Y decía, aquí hubo un presidente que descolgó un cuadro, los cuadros de los genocidas, cosa que todavía faltaba, un presidente que derogó leyes de impunidad y con eso también un pacto horrible que se dio en la década del 90, que así como en la economía decía no hagamos olas, con el tema de la memoria y los crímenes de la lesa humanidad decía también no hagamos olas. Y lo que hace falta en la Argentina es hacer olas. La historia demuestra que madres y abuelas hicieron lo que Perón llamaba romper los huevos, porque es la única forma en la que se hace una tortilla. Si la democracia argentina hoy tiene algún sentido, si tiene alguna fortaleza, si ha servido para algo, si ha asegurado algún derecho, si ha asegurado las libertades, si nos ha permitido, entre otras cosas, denunciar a Mauricio Macri por la quiebra del Estado de Derecho que se dio durante su gobierno,
Si tenemos esa chispa, es porque algo nos hace diferentes. Y eso que nos hace diferentes es llamar al crimen, crimen. Al genocida, genocida. Y a la dictadura cívico-militar, dictadura cívico-militar. Las cosas por su nombre es una piedra fundamental para construir una democracia, yo creo a esta altura bastante ejemplar, que todavía no dio todas las respuestas, sobre todo en materia de derechos económicos, porque los mismos dueños de la dictadura todavía gobiernan nuestras góndolas, vamos a decirlo así. Pero en algún momento vamos a democratizar también la economía. Es solo una cuestión de tiempo. Es lo que las madres y las abuelas siempre enseñaron. La clave, nunca dejar de marchar.